salvaría o sería salva. Aleluya. Ya voy llegando al final. Entonces la amenaza, justamente mire lo que dice este texto. Esto dice el Señor: así como no se puede medir los cielos y explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo el Señor he hablado. Entonces, o sea, la amenaza existencial que ellos representan para Israel, los países árabes, en alrededor de los 7 países, en realidad se revierte para convertirse en una amenaza existencial para muchos países que están involucrados en la guerra del Salmo 83. Prácticamente todos los días salen en la prensa muchas noticias que indican que Israel ha entrado en un conflicto regional muy serio en contra de una confederación de países árabes. Y en este mismo instante, las Naciones Unidas están debatiéndose en reconocer, y son cada vez más los países que están avalando. Por ejemplo, la Unión Europea avala potencialmente reconocer el Estado palestino. Ahora, a uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que reconozcan el Estado palestino? El problema es que esto implica una forma de romper el orden prefijado de las edades por Dios. Porque al reconocer el Estado palestino, las naciones, la ONU y todas las organizaciones de gobierno mundial, de característica mundial, lo que están diciendo es que cuando se reconoce el Estado palestino, entonces se reconoce el Estado palestino con su capital en Jerusalén. ¿Me están diciendo? Entonces, dice la Biblia, la profecía, que en un momento Israel sería una piedra pesada para las naciones. Una piedra pesada. Mire, por un lado están los islámicos que quieren Jerusalén. Palestina, el Estado que quiere Jerusalén. El Vaticano quiere Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Los judíos, por consiguiente, está Jerusalén. Para muchas naciones, todavía hoy en día, Tel Aviv es la capital de Israel. Pero para el pueblo judío, para la nación de Israel, la capital no es Tel Aviv. La capital es Jerusalén. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Israel, hablé con un rabino y le dije, ¿por qué es tan importante Jerusalén para ustedes? Dice, en la guerra de los 6 días, cuando pudimos recuperar Jerusalén, para nosotros los judíos es como volvernos a dar un corazón y comenzó a latir en otra forma diferente. Es decir, Jerusalén para el judío es como el corazón de la vida para Israel. Por eso cuando la Biblia te habla sobre Jerusalén, dice, ¿sabe una cosa que dice? Que debemos de orar, ¿por qué? Por Jerusalén. No te dice por Tel Aviv. Es impresionante esto. Esto no sé si usted lo ha puesto a pensar, pero a mí me puso a pensar. Yo muchas veces decía, hermano, oremos por la paz de Jerusalén, hermano, oremos por la paz de Jerusalén, hermano, oremos por la paz de Jerusalén. Y nos damos cuenta ahora que el hecho de orar por la paz de Jerusalén, estamos diciendo, Señor, ten misericordia y protege a Israel, porque todo el mundo apetece Jerusalén. ¿Por qué lo apetece? Hasta el anticristo apetece Jerusalén. Porque el que intentará usurpar el lugar de Dios, ¿sabe por qué? Porque Satanás sabe que esa será la capital del gobierno único, verdadero, auténtico, perfecto y absoluto gobierno mundial de Cristo en su gobierno milenial en la tierra. Aleluya. Y todo lo que el Señor ha declarado para él, Satanás odia para destruirlo. Así que si tú le perteneces a Jesús, no te atemorices porque el diablo te odia. Más bien te tendrías que preocupar si él te ama. Entonces es importante esto. Entonces, claramente explicar por qué está ocurriendo tan pronto y cómo esto pudiera culminar el cumplimiento de la profecía en el Salmo 83 y Joel capítulo 3, Isaías 17. ¿Cómo podría decirle que, y de eso estuvimos hablando este año con el apóstol Sergio Ayaza en Guatemala, sobre Joel capítulo 3 acerca del ejército? No voy a entrar en ese detalle, pero hermanos, ahí estamos viendo que aún Joel estaba profetizando el tipo de ejército que va a estar preparado para confrontar o para querer pelear contra Dios. Es tremendo. No voy a entrar en ese tema porque entonces ahí sí que estamos sin tiempo. Entonces dice Daniel, habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son
el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, ¿a quién? A los entendidos. Quizá los que más preocupados están no sean solamente algunas personas, sino los líderes que están siendo removidos para que la palabra profética se cumpla. Entonces podemos observar el escenario de Irán, de Siria, de Jordania, de Egipto, de toda esa panorámica que se está desarrollando frente a nuestros propios ojos, y todo esto está siendo demarcado en una forma muy clara. Entonces pasemos esto porque ya hemos hablado acerca de esto, y entonces es importante. Bueno, aquí hubo una alteración que no sabemos qué pasó. Genética, ¿sí? Okay. Se nos metió algo raro, pero seguimos. Entonces, aquí estamos viendo que el primer ministro, miren lo que dice. El primer ministro claramente determinó, Benjamín Netanyahu, dijo que esta acción puede provocar un derramamiento de sangre y que no era aceptable, que definitivamente no volverán a las líneas de 1967, ya que estas no le dan espacio para defenderse de cualquier ataque del enemigo. Y por lo tanto, ellos están determinados a que el territorio de Israel vuelva a ser expandible y recuperar las tierras perdidas. Israel es el único estado democrático y no musulmán de la región, rodeado por países árabes musulmanes dirigidos por diferentes tendencias de odios totalmente contra una nación, y odio en realidad contra el mundo también. Entonces estos países que están rodeando a Israel, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Estos países tienden a desaparecer, porque la guerra de Gog y Magog no figura. Y es impresionante que todos los países en el listado del Salmo 83 sean los islámicos de la rama de los sunitas, y todos los que figuran en la lista de los que se van a ser aliados de Rusia, de Gog y Magog, son de la rama de los chiitas. Por eso que ellos tienen un acuerdo directo con Irán y con otros países. Entonces, por un lado, entonces estamos viendo que esto se va a cumplir literalmente. Y termino diciendo, no porque terminé el estudio, sino porque se me terminó el tiempo. Está escrito en el Salmo 83, y mira este texto extraordinario. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria. ¿De qué? Del nombre de Israel. Entonces, ¿cuál es el intento? ¿Cuál es el plan de este ejército, de estos países? Diga conmigo, ¿cuál es el propósito final? Es borrar a Israel del panorama de una nación. Entonces, ten en mente claramente que ya lo hemos dicho, que cuando se da esta profecía, Israel vivía en un tiempo de paz. Entonces, ahora es interesante, no quiero terminar, perdóname, sí, 2 minutos, pero quiero aclarar esto. Dice la Biblia, harán consejo contra Israel. Y sabe una cosa, es posible que con la palabra consejo, hoy en día estamos hablando y se está profetizado, aunque la gente no vea, que ahí estaba ya profetizando acerca del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque así se llama, la Nación Unida se llama el Consejo de Seguridad. Y dice, harán consejo en secreto para destruir a Israel. Y esto es una palabra muy a tono, es decir, la ONU ha mostrado tener una actitud abiertamente en contra de Israel, posiblemente porque gran parte de las naciones miembros son musulmanas. Por lo tanto, es de esperar que las resoluciones sean en prejuicio contra Israel. Y según la religión islámica, todos los judíos deben ser asesinados, y este es el deber de todo musulmán, demostrando que el Islam es una religión de odio y de rencor. Entonces, por lo tanto, estos países controlan el petróleo, pueden fácilmente influenciar a otros países que les sigan la corriente, convirtiendo a la ONU en una poderosa organización internacional antisemitista, que es racismo declarado, y todo esto está ya formado, la coalición de la Confederación, porque la palabra de Dios ya lo había profetizado hace 3000 años. Y lo que fue profetizado por Asad hace 3000 años, nosotros, la generación del tiempo presente, estamos viendo lo que Asad profetizó, no para sus tiempos, sino para este tiempo. Así que el que entienda y el que comprenda esta verdad son gente entendida. Por lo tanto, en esta hora diga claramente, Señor, ayúdame
a entender toda la panorámica profética. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está más cerca, aún más cerca de que cuando habéis creído. Padre, te doy gracias por esta palabra. Honro y glorifico tu nombre por darnos la bendición de compartir aquí con tus siervos, de compartir aquí en esta amada iglesia. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de ellos. Gracias por la vida, Señor, del apóstol Sergio, Señor amado. Y tú sigues ungiendo todo lo que seguirá siendo impartido en este lugar para honra y gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a retener esta palabra, a ser, Señor, guiados por el Espíritu de gracia y el Espíritu de revelación. Señor, ayúdanos a discernir, Señor, el factor tiempo de cumplimiento profético. Evidentemente, Señor, que estamos siendo encausados para ver diferentes escenarios: el escenario de Israel, del mundo, de la iglesia, Señor, de los gobiernos, del sistema político, del sistema espiritual, y diferentes plataformas que somos llevados a ser colocados y ubicados para ver de cerca, Señor. Y tú nos estás diciendo: todo esto lo estoy haciendo para que mi iglesia se aperciba y se prepare, entienda y discierne que no es cualquier tiempo histórico, sino que es el mayor movimiento profético de las edades, establecidas y diseñadas y determinadas por el Dios que todo lo sabe. Señor, te honramos y te glorificamos, Padre. Levanta hombres, mujeres con un talante de unción, de gracia, con la madurez espiritual y el crecimiento del Espíritu, para poder discernir, Señor, el tiempo que vivimos y estar apercibidos y preparados, Señor, y afirmarnos plenamente en lo que tú nos has determinado que debemos de hacer. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y no en las cosas temporales de la tierra, donde dejarán de ser y donde dejarán de existir. Padre, te honramos y te glorificamos. Es que lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que Dios de paz os bendiga.